El domingo pasado abrimos esta serie de charlas llamada Navidad, una maravillosa aventura, haciendo hincapié en esa persona del mesón, esa persona que estaba a cargo del posadero, lo que llamaríamos en estos tiempos el hotel o el hostal, en fin, pero en cuyo lugar no se halló espacio para que María diera luz al Salvador del mundo. Eso dijimos que fue triste. Dijimos también que es muy probable que nosotros también estemos tan ocupados, especialmente por estas fechas, tanto a tal punto que también Jesús pueda no encontrar lugar en nuestras agendas demasiado ocupadas, corriendo con la natilla, con el buñuelo, haciendo las compras de Navidad. Algunos todavía no salen a vacaciones, ¿cierto? Algunos incluso creo que van a alcanzar a cantar villancicos en la universidad. Es normal que estamos ocupados por estas fechas, pero que no nos pase lo que le pasó al administrador o al dueño del mesón. Concluimos entonces el domingo pasado exaltando la actitud de María. Dijimos que ella recibió a su bebé como pudo, lo envolvió en tiras de tela, lo cubrió, pero también ella misma fue quien luego llevó a ese bebé y lo acostó. Y estuvo completamente sola porque aunque dijimos que José estaba ahí con ella, José, o por lo menos el relato bíblico nos dice que no hizo nada, ¿sí? Me imagino que estaba absorto, ensimismado con todo lo que estaba pasando. Y dije que, bueno, algunos hombres, si yo me hago parte de esa lista, nos bloquean los bebés, ¿sí? Imagino que viendo la escena, José estaba en esas mismas condiciones. Y es muy probable que muchas personas estaban contemplando esa escena, sin saber o ignorando que quien nacía ese día era el hombre que iba a morir en la cruz, Dios hecho hombre. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿tú quieres disfrutar esta Navidad de manera especial y quieres que sea una Navidad diferente? Entonces, haz lo que hizo María. Toma el ejemplo de María, no el ejemplo del señor del mesón que estaba muy ocupado en los quehaceres, sino tomemos el ejemplo de María. María simplemente estuvo enfocada en su bebé, en Jesús. En ese instante, claro, era un bebé, pero María sabía que si ella tenía a Jesús, entonces lo tenía todo. Y para nosotros, el mensaje de Navidad debería ser el mismo. Nuestro Salvador vive. El niño que nació en un establo hace casi 2000 años, no fue siempre un bebé, no fue siempre un niño. Creció, se hizo hombre y fue a la cruz y se convirtió en nuestro Salvador. Y Él debe ser el centro del escenario siempre, siempre, siempre. Entonces continuamos hoy con la segunda charla y quiero presentarle otro personaje para quien Jesús tampoco encontró lugar. Hubo por lo menos otras personas y hoy vamos a hablar de uno de esos otros personajes para quien Jesús no encontró lugar en su vida, esta vez no en su casa, no en el mesón. Tal vez Jesús no encontró lugar en lo que para este hombre era su propio reino. Pregunta, ¿quién es el rey de tu vida? Ok, la respuesta correcta es Jesús, ¿cierto? La otra pregunta es, ¿quién está sentado realmente en el trono de tu corazón? ¿Quién es el rey que toma las decisiones, que guía? Es fácil decir, Dios, Jesús, tú eres el rey. Pero en mi corazón, en el trono de mi corazón, me siento yo. Así que pensando en eso, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 2. Es el mismo relato del nacimiento de María, pero a diferencia de Lucas, Mateo tiene algunos detalles que son bien importantes. Mateo, capítulo 2, vamos a mirar desde el versículo 1, creo que hasta finales del capítulo. Y no nos vamos a mover de ahí, entonces no cierren sus Biblias. Quédense en Mateo 2, versículo 1. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se emocionó, saltó de gozo. No, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y la palabra aquí, en el original, fue puesta para describir un miedo, pánico profundo. Realmente es como si algo empezara a atormentar el corazón de Herodes. Entonces dice que oyendo eso, el rey Herodes se turbó, ¿y qué? Y toda Jerusalén con él. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué Herodes le preguntó a los sacerdotes y a los escribas? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué lo hizo con ellos? Si tú quieres darle el plan de salvación a un amigo, ¿a quién le pregunta por las pautas? ¿O a quién le pides ayuda? A la persona que te acompañó en la conversación, ¿cierto? Tal vez a la persona con la que aceptaste a Jesús, a Cristo en tu corazón, alguno de los pastores, o algún amigo que tal vez lleva mucho tiempo en la iglesia y que tiene conocimiento. Esa es la razón por la que Herodes convocó a los sacerdotes y a los escribas. Pues los escribas eran los encargados de estudiar la ley y de transmitirla al pueblo. Ellos eran los encargados de transcribir incluso de los papiros a las primeras traducciones de la Biblia. Entonces, ¿por qué Herodes los convocó? Por eso mismo, porque ellos tenían todo el panorama, los sacerdotes y los escribas. Y quiero que sigan ahí en la lectura y tengamos presente a esos sacerdotes y a esos escribas. Entonces, dice el versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¡Wow! Ellos sabían. ¿Por qué sabían? Porque era lo que la profecía decía. O sea, Herodes fue a las personas indicadas. Entonces ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos conocían las profecías. ¿Y qué decía la profecía? Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, iglesia, amigos, ese hombre del cual vamos a estar hablando esta mañana es Herodes. Y es interesante que Mateo nos dice que los magos estaban enterados de quién era en realidad ese niño. O sea, los magos sabían. Cuando ellos vieron la estrella, siguieron la estrella y guiados por la estrella llegaron hasta donde había nacido Jesús porque querían adorarle. ¿Para ellos era un niño cualquiera? No. Ellos sabían de quién se trataba. ¿Pero eran los únicos que sabían de quién se trataba? No. Estaba Herodes. ¿No les parece a ustedes eso interesante? Herodes conocía las profecías, las había escuchado tal vez las había estudiado. Pero Herodes, también nos dice Mateo, que conocía de quién se trataba ese nacimiento. Herodes sabía que ese niño era un niño especial. Pero su sentimiento fue diferente al del resto. Dice que su corazón se turbó. Entonces, ¿cuál era el problema de Herodes? No es que no creyera en Jesús. De hecho, creía en las profecías. Y estaba interesado en lo que fuera a pasar con Jesús. Así que no era que él no creyera en Jesús. De hecho, la razón por la que mandó a indagar a los sacerdotes y a los escribas es justamente porque creía en las profecías. Si ignorara las profecías, ¿por qué habría hecho eso? Entonces, el problema de Herodes es que aun cuando reconocía a Jesús, no estaba dispuesto a que Jesús fuera el rey. Herodes era un rey y no estaba dispuesto a ceder su trono a alguien más, ni a ser desplazado por alguien más. Así que su corazón, en vez de alegrarse, se turbó porque vio en Jesús una
amenaza. Ese fue el problema. Por eso Mateo nos dice que se llenó de pánico, sintió temor. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿era para tanto? ¿En serio una historia tan maravillosa como es la historia que hoy nos permite celebrar Navidad es para que alguien estuviera en esas condiciones? Herodes era un rey, tenía estatus, tenía un pueblo en control o bajo su liderazgo. Así que él tal vez tenía muchas cosas que hacer, pero el principal problema de Herodes es que su corazón estaba lleno de orgullo. ¿Saben? Si la persona de la estadía o del mesón estaba ocupada con cosas, con muchas cosas, atendiendo a muchas personas, el corazón de Herodes estaba lleno de orgullo. Un orgullo que luego se convirtió en pánico, en temor. Y su ego y su estatus iban a terminar cuando él sentara una posición frente a Jesús. ¿Saben? No había lugar para otro rey en el corazón de Herodes. Yo creo que Herodes era el rey y señor en su corazón. Y saben, delante de Jesús, esa no es una posición que uno pueda defender por mucho tiempo. Tarde o temprano, tú y yo nos caemos del trono. Tarde o temprano, más temprano que tarde, cuando nosotros somos los reyes de nuestra vida, caemos. Y Dios se encarga de decir, ese no es tu lugar, ese es el lugar que solo debo ocupar yo. ¿Ustedes recuerdan los que venimos de atrás de Conviva Norte? Eso fue una serie que hicimos cuando estábamos en el local de Plaza Norte y la llamamos No temas o No tengas miedo. Y esa serie la basamos en eso mismo. El corazón de Herodes estaba lleno de miedo, lleno de temor. ¿Ustedes recuerdan cuando los ángeles o el ángel se le presentó a María? Y María estaba con miedo. María tenía temor. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue el mensaje del ángel? No temas, no tengas temor. Y el ángel le dio aliento a María para entender el papel que Dios le había asignado. Pero ¿recuerdan también quién estaba con temor? José, su prometido. Y José, yo creo que con mayor razón. María fácilmente podría haber sido lapidada. Eso era lo que decía la ley. Y había un montón de gente esperando, ansiosos, por castigar la infidelidad de María a José. Así que José también tenía temor. ¿Y cuál fue el mensaje del ángel a José? No temas, no tengas miedo. Y luego esos ángeles, o ese ángel se le apareció a otro grupo de personas, esa vez a un grupo. ¿Recuerdan ustedes los pastores que velaban por el rebaño esa noche? Ellos también tuvieron temor y los ángeles le dijeron, no teman. Dios apaciguando, consolando, pastoreando los corazones. ¿Y fueron los únicos que estaban temerosos? No, Herodes también tenía temor, nuestro hombre de turno. Pero la respuesta de Dios es diferente para Herodes. No vemos en ningún lugar de los evangelios que un ángel se le haya aparecido a Herodes y le haya dicho, no temas, no tengas temor. ¿Cuál es la razón? La razón es simple. Herodes sabía de quién se trataba. Claro, María, José, sabía de quién se trataba. Pero su temor era un temor que buscaba adorar a Dios, reconocer a Dios. Herodes deliberadamente decidió no creer en Jesús. A diferencia del tipo del mesón, que parecía ignorar de quién se trataba el nacimiento, Herodes sí sabía de quién se trataba. Si el tipo del mesón tuvo excusa, Herodes, por decirlo de alguna manera, no tenía excusa.
Él rechazó a Jesús aún cuando las profecías decían que Él era el Salvador del mundo. Pero eso no fue lo peor que hizo Herodes. Continúen ahí, Mateo 2, versículo 7. Dice el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Saben? Herodes sabía, y eso confirma, quién era Jesús. Sabía que era digno de adorar, sabía que había venido para ser rey, pero su orgullo era más grande que su razón. Versículo 9. Ellos, habiendo ido al rey, ¿qué pasó? Se fueron. Pregunta, ¿por qué Herodes no fue? ¿Por qué Herodes no fue? ¿En realidad le interesaba adorar a Dios, a Jesús? No, él estaba simulando. ¿Por qué Herodes no fue si realmente estaba interesado en adorar a Jesús? Pero saben, Herodes tiene excusa. ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Recuerdan? Los sacerdotes, los escribas. ¿Por qué los sacerdotes y los escribas no fueron? Después de todo, ellos sabían. Ellos deberían haber sido los primeros en ir a adorar a Jesús. ¿Por qué no lo hicieron? Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿con quiénes discutió todo el tiempo? Con los escribas, con los fariseos, que eran básicamente de donde salían para el tiempo de Jesús muchos de los sacerdotes que estaban enfrente. ¿Por qué no fueron? Eso es triste. Entonces dice, ellos habiendo ido al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hemos dicho que la Navidad es una aventura maravillosa. Y es maravillosa porque es el tiempo en el que Dios se hace hombre. Y los magos fueron las primeras personas que estuvieron ahí, ajenas a José y María, para contemplar y gozarse en esa aventura. Versículo 11, y al entrar en la casa, parecía que ya para ese entonces habían salido del establo, habían encontrado un lugar. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Saben esto a quién se daba? A los reyes. Estos eran obsequios que simplemente señalaban que Jesús era el rey que había nacido y que había sido esperado por tanto tiempo. Sin embargo, la mirra y el incienso señalaban también que era un rey que había venido para morir. Puntualmente, había nacido para morir. Entonces, ellos reconocían quién era Jesús. Versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Herodes eran malos, eran macabros. Él no quería adorar a Jesús. Simplemente quería estar más informado y ponerse al tanto o en control de lo que vamos a leer enseguida de su plan. Versículo 13. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá, ¿hasta qué tiempo? Sí, hasta la muerte de Herodes. Y eso es más trágico todavía, especialmente cuando pensamos en Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hasta la muerte de Herodes.
¿saben? Un simple recordatorio que los humanos vamos y venimos. Un simple recordatorio de lo pasajeros que podemos ser. Pero también un simple recordatorio o un gran recordatorio de la gracia de Jesús, de la gracia de Dios para nuestras vidas. ¿Saben? Herodes pudo haber conocido de Jesús y haber aceptado a Jesús como el rey que era, como su Salvador, en los últimos días de su vida. Pero a cambio de eso, ¿qué escogió? Escogió sacar a Jesús del camino. Presumió que podía hacerse a un lado. Parece que, según la historia, Herodes reinaba desde el año 37 antes de Jesús y pudo vivir para tener ese día cero. Wow, los chicos que fueron a día cero. Hoy vamos a presentar el video de reencuentro al final, para que no se muevan. Herodes fue de esas personas. Conocía las Escrituras, fue avisado por los sacerdotes y los escribas, sabía que Jesús era el rey y aún así murió sin Jesús. ¿Saben? No quiero esperar hasta el final para decir esto, pero quizá hoy es el día que tienes para creer. Quizá hoy es el día que Dios te ha dado para abrir tu corazón y que Dios se convierta en tu Salvador y el Señor de tu vida. Quizá hoy es el día que Dios te ha dado para confiar en Jesús. Saben, nuestros días están contados. Yo sé que mis días sobre la tierra están contados porque Dios lo dice en su palabra, pero no sé cuál es el último de mis días aquí en la tierra. Sé que están contados porque Dios lo hace, pero yo no sé cuál va a ser mi último día y tú tampoco puedes saber cuál va a ser tu último día. Y es posible, está dentro de las posibilidades que hoy sea el día que Dios te está dando para que tú puedas confiar en Él. No es una amenaza, pero es una maravillosa oportunidad de rendir tu vida a Jesús. Así que si no tienes a Jesús en tu corazón, no te sientas amenazado. Yo creo que Dios te está dando una oportunidad más, o tal vez la última, de confiar en Él como el Salvador de tu alma. Continuamos ahí en versículo 16. Mateo 2, recuerden que estamos en Mateo, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Avancemos de ahí al versículo 19, por favor. Pero después de muerto Herodes, porque eso sí pasó, Dios le hizo saber eso a José, y Herodes era un rey, pero era un rey terrenal, que también necesitaba de Jesús, y finalmente murió. Entonces dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. No era el tiempo para que el Mesías muriera. Así que Él debía cumplir su ministerio. ¿Saben? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, en su esencia. Pero las personas van y vienen. Nosotros vamos y venimos. Los tiempos cambian. Incluso lo que ayer era moda, hoy es obsoleto. Esa es la vida. Pero Jesús, la luz del mundo, su obra y su alcance son ilimitados, son eternos, y Jesús es vigente. Él sigue siendo presente, día a día, generación tras generación. Entonces, si en realidad Jesús hubiese sido el centro, hubiese sido el rey del corazón de Herodes, la historia habría sido diferente para él. Y si Jesús es el centro de la celebración, entonces nuestro temor, nuestro miedo, nuestras preocupaciones, nuestras angustias debieran convertirse en gozo. ¿Recuerdan a la persona del mesón?
que vimos el domingo pasado, esa persona tuvo enfrente a María. Y yo creo que pudo ver esa panza que sostenía al Salvador del mundo. ¿Pero qué hizo? Lo pasó por alto. Ahora Herodes tiene la oportunidad como rey de reconocer la soberanía del verdadero rey. ¿Y qué hace? Deliberadamente escoge no hacerlo. ¿Qué pasó con los sacerdotes? Ellos indagaron, tuvieron todos los argumentos suficientes para ir con los magos y ser los primeros en adorar a Jesús. Y su necio corazón no se lo permitió. Pero, nuestra historia puede ser diferente. ¿Qué vamos a hacer en esta Navidad en que decimos celebrar a Jesús? ¿Qué vamos a hacer frente a Jesús? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Saben algo que me pareció muy, muy interesante? Ya estoy casi terminando. Hoy vamos a celebrar también la Santa Cena. Al final de todo de la cena, vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes nos digan qué es Navidad en una palabra, y la idea es que dentro de 8 días podamos vernos a través de la pantalla, ¿sí? Entonces vayan pensando en eso. Pero quiero concluir con lo siguiente. Mateo registra esta historia de manera diferente y muy, muy puntual. Porque cuando Mateo escribe su evangelio, la idea y el propósito de Mateo es mostrarle a los judíos que efectivamente Jesús era el rey legítimo descendiente de David. El evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. Y eso tiene mucho sentido con lo que estamos leyendo esta mañana. Si Jesús es el rey, entonces no debe haber otro rey. Y de una manera muy particular o muy trágica, Herodes no entendió esas cosas. Nosotros no podemos creer en Jesús y gobernar nuestro corazón. No podemos decir que Jesús es el rey y nosotros seguir gobernando. No podemos decir que Jesús es el rey y sin embargo ir por la vida como hizo Herodes. La razón por la que buscó la muerte de Jesús es justamente por eso, porque sabía que Jesús es rey y no lo aceptó. En esta Navidad podemos recordar al niño. Siempre recordamos al niño, pero podemos también recordar al Dios que se hizo hombre, pero por sobre todo debemos exaltar al Rey de Reyes. Jesús fue solo niño una vez, pero la Escritura nos dice que reina, ¿para cuánto? Para siempre. Él es el Rey para siempre. Así que si deseas tener una Navidad diferente, no seamos como Herodes. Cedamos el control de nuestra vida al verdadero Rey. Cedamos nuestro espacio, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Dejemos que Él sea el centro y quien esté en el trono de nuestros corazones. Porque si Jesús es el Rey, ¿por qué habríamos de estar angustiados como estaba Herodes, preocupado, con su corazón lleno de temor? Si Jesús es el Rey, debemos estar gozosos. Quiero tomar un momento para orar y quiero pedirte que cierres tus ojos. Si deseas inclinar tu rostro, está bien, puedes hacerlo. Pero quiero tomar un pequeño instante para hablarte a ti especialmente, que no tienes a Cristo en tu corazón. El punto no es creer si Dios existe o no. El punto es creer lo que Dios dice acerca de sí y acerca de nosotros. Y lo que Dios dice acerca de nosotros es que la razón principal
por la que Jesús se hizo hombre es porque iba a ir a la cruz, a morir en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero cuando Él murió en la cruz, nos dio la posibilidad de cambiar esa historia y de aceptar su sacrificio. Y cada vez que alguien, una persona, cree que Jesús es el sacrificio suficiente por nuestros pecados, por sus pecados, y reconoce ese poder en la obra de Jesús, entonces Dios nos declara justos delante de Él. Y si justos, también hijos. Entonces, Navidad se trata de eso. Navidad es la historia redentora de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de gracia que prefirió entregar a su propio Hijo en la cruz para que ninguno de nosotros y ningún ser humano sufra el castigo eterno. La pregunta entonces para ti es, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Si tú no estás seguro de ser un hijo de Dios, de tu vida eterna, y quieres que alguien te explique, tal vez al concluir esta charla o tal vez en otro espacio durante la semana, si así lo prefieres, levanta la mano. ¿Hay alguien que quisiera hablar un poco más a fondo de estas cosas? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Padre, gracias. Gracias porque tú no te quedas con los detalles. Y si hace 8 días nos hiciste pensar que la persona del mesón estaba demasiado ocupada como para que tú estuvieses ahí, hoy nos recuerdas que el conocimiento no es suficiente, que al conocimiento necesitamos añadir obediencia, que necesitamos añadir pasión por tu presencia, que necesitamos añadir el deseo de estar contigo. Los sacerdotes, los escribas, Herodes sabían de quién se trataba. Ellos sabían que se trataba de ti, el Salvador, el Mesías prometido, el Redentor, el Rey que gobernaría y que gobernará en la eternidad. Pero aún así sus corazones estaban turbados, tenían miedo, porque simplemente no querían ceder su espacio. No querían salir de lo que para ellos eran sus vidas, sus agendas, sus planes, su reino. Y hoy nos recuerdas que no es diferente para nosotros. Nosotros podríamos caer en ese mismo error. Pero Señor, te pedimos que nosotros actuamos diferente. Que no solo tenemos el conocimiento, sino que tenemos el deseo de honrarte. Que tenemos en nuestro corazón el profundo anhelo de darte el lugar que te corresponde. No solamente en esa celebración de Navidad en donde tú eres el celebrado, sino en cada día de nuestras vidas. Y Señor, quiero darte también gracias porque esta mañana nosotros vamos a celebrar no solamente el hecho de que naciste, sino ese momento cuando fuiste entregado en la cruz, que derramaste tu sangre, que tu cuerpo soportó todo el castigo que debía ser sobre nosotros, para que nosotros no sufriéramos el castigo. Así que gracias, Señor, por lo que implica esta ordenanza para tu iglesia, para tus hijos. Hoy recordamos, Señor, no solo que naciste como hombre, sino que diste tu vida como hombre, pero que resucitaste también como rey. Muchas, muchas gracias, mi Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.